nos han llegado ese tipo de consultas y tenemos excluido todo lo que es animales. Aplica también la exclusión para tierras, sembrados, arboledas y forestación. Muy bien. Bueno, ahora para seguir avanzando un poquito en lo que es la estructura del todo riego operativo, ¿sí? Nosotros tenemos, además de lo que es las pólizas, las coberturas principales, ¿sí? De todo riego operativo, tenemos también sublímite de cobertura. Estos sublímites de cobertura lo que nos van a hacer es convertir a la póliza de todo riego operativo en una póliza multirramo. Nos da la posibilidad de, en una sola póliza, dar diferentes tipos de coberturas y unificar lo que por ahí en 5 o 6 pólizas lo puedo contratar de forma independiente, ponerlo todo en una sola póliza. Esto nos da la posibilidad de administrar mucho más fácil un cliente que tenga diferentes tipos de actividades. Bien, acá vamos a poder incorporar lo que es avería o rotura de maquinaria, incorporar todo lo que es equipos electrónicos o procesamiento de datos, lo que es deterioro de mercaderías en cámaras frigoríficas, la posibilidad de incorporar responsabilidad civil comprensiva y pérdida de beneficio. Lo que es RC, pérdida de beneficio y rotura de maquinaria son secciones complementarias. No son puntualmente sublímites, sino secciones específicas dentro del todo riego operativo. Bueno, principales características del todo riego operativo. Lo podemos usar para actividades comerciales e industriales. Acá me detengo un minuto porque al principio todo lo que es todo riesgo operativo fue pensado, creado y utilizado para grandes industrias. ¿Sí? Muchos todavía tienen en la cabeza que el TRO es para industria. La realidad es que con el paso del tiempo y la competencia que hay en el mercado, y cuando ya no puedes mejorar una tasa, se empezó a dar más cobertura. Complementar esa falta por ahí de baja de tasa con una ampliación de cobertura. Hoy en día, el todo riego operativo lo podemos utilizar para cualquier actividad, ¿sí? Sea comercial o industrial. Una pyme, no hay problema de rango de suma ni de actividad que estemos cotizando. No se limiten a decir, no, no voy a hacer un todo riego operativo, no le voy a ofrecer un todo riego operativo porque son oficinas. Federación Patronal tiene contratada una póliza de todo riego operativo para cubrir sus oficinas. No hacemos nada raro, no tenemos ningún proceso productivo complejo, ni mucho menos, pero volcamos todo a un todo riesgo operativo. ¿Por qué? Porque nos da mayor cobertura. Tengo más alcance, tengo otras variables. Así que véanlos desde ese punto de vista, de la posibilidad de brindarle al asegurado más coberturas de las que le puedo dar con una póliza base de incendio o de integral de comercio. El TRO va a estar dividido en secciones, que la principal es la de daño material. Va a tener sublímites de cobertura, que nos van a ir complementando todo lo que es daño material. Tiene deducibles, que son franquicias, y no tenemos coberturas obligatorias a contratar. Bueno, después, estas son las 4 secciones que yo les comentaba, donde la principal es daño material. Y después vamos a tener la posibilidad de ofrecer rotura de maquinaria, RC y pérdida de beneficios. Que ahora, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir desmembrando un poquito cada una de esas. Bueno, daño material. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de daño material? Todo lo que está relacionado a edificio, la posibilidad de dar primer riesgo absoluto, el contenido general, instalaciones, maquinarias y bienes de uso, materias primas, producto terminado y mercadería. Todo lo que ya conocen de integral de comercio o de incendio se aplica en daño material en todo riesgo operativo. Pero no lo limitamos solamente a lo que es un incendio. Siempre, obviamente, la cobertura principal a prorrata. Acá les voy a pasar un videíto. A ver, ¿lo están viendo?
Sí, Bueno, genial. Este video ya seguramente varios lo vieron, que me han visto dar alguna otra charla, y para mí es el video que mejor representa lo que es un daño material. Es una logística con 2 racks de mercadería y un operario que llega con el SAMPI y se empieza a caer absolutamente todo. No para de caer. Bueno, acá tenemos un incendio. No. O sea que si el cliente lo llama y le dice, señor productor, mi póliza integral de comercio, quiero usarla porque me pasó esto. No, no tenés cobertura, porque no es un incendio, no es un rayo, no es una explosión. Lo mismo pasa con una póliza de incendio nivel 1. Las coberturas están taxativamente expresadas en la póliza. Incendio, rayo, explosión. Y acá hay un daño material. Es físico, súbito, imprevisto, repentino y material. Entonces, una póliza de todo riesgo operativo le hubiese dado respuesta y le hubiese cubierto este evento, lo que contempla la remoción de todo esto, los daños a la mercadería, los daños a las instalaciones, los daños al equipo, a ese SAMPI que quedó sepultado debajo de todo esto. Así que esto es lo que a mí me gusta mostrarlo porque representa lo que es el daño material. Bueno, hasta acá venimos bien, ¿no? ¿Lo podés mandar, por favor? Porque es espectacular. Sí, sí, no hay problema. Cuando terminan la charla, Muy claro, muy claro. pueden completar la encuesta y descargan todo el material y lo van a tener ahí. Y si no, creo que lo tengo, creo que en el WhatsApp también lo tengo, así que después de última lo podemos pasar por ahí también. Pero sí, es clarísimo Gracias, muy claro, muy claro. y está bueno para mostrarlo porque te muestra que vos podés tener un siniestro muy grande y poder tener la póliza integral de comercio de incendio bien hecha, con las sumas correctas y todo, y sin embargo no tener cobertura. Es lo que por ahí también les decía hoy, el tema de las actividades. No se limiten a esta actividad, no puede ir en torre operativo. ¿Por qué? Si le pasa esto, ¿por qué no le puedo dar cobertura? Si tengo un producto para darle la cobertura correcta al asegurado, ¿por qué me voy a limitar porque no es industrial o porque no son sumas muy grandes a no dar una cobertura adecuada? ¿Va a tener una franquicia? Sí, va a tener un deducible, va a tener una franquicia, pero si me apurás, y yo prefiero pagar una franquicia de 50.000 pesos y que me cubra el evento, y no tener que pagar todo. Entonces, ahí es donde está el asesoramiento del productor, en mostrar que hay otras cosas, hay otras coberturas más amplias, con otras condiciones, con otros alcances que le pueden ser de muchísima utilidad. Así que bueno, nada, ese videíto está bueno, después lo pueden descargar. Bueno, ahora sí seguimos con lo que Gracias, es gracias. la estructura, no hay problema, de lo que es el torre operativo, y pasamos a hablar un poco de los sublímites, ¿sí? Acá tenemos los sublímites, piénsenlo como coberturas complementarias, ¿sí? Lo que va a hacer es va a integrar la sección de daño material. No me va a aumentar la suma de daño material. Es decir, para ponerlo gráfico, si yo tengo este mismo evento y tengo este siniestro, supongamos que sea total, se me rompió toda la mercadería y dentro de ahí tenía también equipos electrónicos, se me rompieron las computadoras y demás, no es que voy a indemnizar la suma de incendio mercaderías, de incendio contenido, más los equipos. Todo va a estar reducido a lo que es la cobertura de daño material. Todo va a estar hasta esa cobertura, ¿sí? Y voy a aplicar un único deducible, que eso más adelante lo vamos a seguir viendo. Entonces, los sublímites de cobertura son accesorios de la cobertura principal.
Si yo, por ejemplo, quiero dar... Uy, tengo un micrófono abierto. Si yo, por ejemplo, quiero dar robo del contenido general, sí o sí voy a tener que cotizar el incendio del contenido general. Para poder dar una cobertura accesoria, tengo que dar sí o sí la principal. Cada sublímite de cobertura va a tener una suma asegurada y un deducible asignado, ¿sí? La modalidad de cobertura para todos los sublímites es a primer riesgo absoluto. A diferencia de la sección daño material que se prorrata, todos los sublímites son a primer riesgo absoluto, a primera pérdida. Y lo más importante de los sublímites de cobertura es que van a actuar de forma indistinta, es decir, que aplican por evento. Volvemos al ejemplo de la concesionaria. Supongamos que yo tengo una red de concesionarias y tengo 10 ubicaciones. Yo voy a hacer una única póliza de todo riesgo operativo, detallando las sumas de daño material de cada una, el edificio, el contenido, la mercadería. Pero los sublímites los voy a hacer una sola vez. Voy a decir, le voy a dar cristales por 150.000 pesos, robo por 1.000.000 de pesos y equipos electrónicos por 250.000 pesos, ¿no? Y eso me va a replicar en todas las ubicaciones que yo tenga. Si yo tengo que hacer un integral de comercio, tengo que cotizar 1.000.000 para cada ubicación. O sea, si tengo 5 ubicaciones, tengo que cotizar 5 millones de pesos. La prima la voy a cobrar por 5 millones de pesos. Pero en TRO no. Yo los voy a cobrar la tasa una única vez, por una única suma, y lo voy a replicar en todas las ubicaciones que tengo a riesgo. ¿Hasta ahí? Lautaro, y si Sí. solo quiero poner incendio, por ejemplo, y responsabilidad civil, ¿puedo replicarlo en todas las demás ubicaciones o también tengo que agregar sí o sí daños materiales? No, lo que es daño material va detallado porque la cobertura es a prorrata. Lo que nos da esta flexibilidad de decir los sublímites van a actuar por evento y por ubicación es que son a primer riesgo absoluto. Perfecto. Bueno, como la ubicación 2, 500 metros, tanta suma, eso lo que es daño material, como es a prorrata, eso sí tiene que estar todo detallado. Bueno, vamos avanzando. Lo que es sublímites de cobertura son aproximadamente 50 los que tenemos a disposición. Que los vamos a ir adaptando, depende de la actividad que yo tenga que cotizar. Yo acá les pongo los generales, ¿sí? Pero no sé, por ejemplo, pérdida de frío. Si yo voy a cotizar, no sé, una droguería, pues le voy a dar pérdida de frío porque hay medicamentos que tienen que estar refrigerados y demás. Ahora, si voy a cotizar una metalúrgica, pérdida de frío, ¿para qué se lo voy a dar? No le va a servir para nada. Eso es lo que nos da el TRO, la flexibilidad de decir, bueno, tengo esta actividad. ¿Qué riesgos son los que el asegurado quiere trasladarle a la compañía? Porque en definitiva, lo que nosotros hacemos es tomar el riesgo que el asegurado quiere trasladar a otro. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, yo tengo una metalúrgica, perfecto, voy a ir por el lado de robo, por el daño de daños por naturaleza, puedo llegar a ir por daños por agua, equipos electrónicos, puedo llegar también de terceros, gastos extraordinarios, y ahí voy armando el todo riesgo operativo dependiendo de la actividad en la que estoy cotizando. Esa es una flexibilidad importante que tenemos, de ir acomodando las coberturas de acuerdo a la actividad que vamos a cotizar. Bueno, acá les pongo un ejemplo que también me gusta contarlo como ejemplo porque es bastante impactante la foto. Este es un siniestro que tuvimos nosotros como compañía en Río Grande, en Tierra del Fuego. Es un caso muy particular porque nosotros teníamos contratado el todo riesgo operativo, pero el cliente tenía contratado un crédito con un banco, un crédito hipotecario con un banco, y le había exigido el banco hacer el seguro del edificio con el banco, con la entidad bancaria, por el crédito que había contratado. Al momento que tuvo el siniestro, el mes anterior había terminado de pagar el crédito y le habían anulado la póliza, porque ya no había ningún vínculo. Había terminado de pagar el crédito y le anularon la póliza sin avisarles. Y bueno, nada, con nosotros solamente tenía el todo riesgo operativo,
pero lo que era contenido, maquinaria, mercadería, no así la parte edilicia. Por lo tanto, la remoción de escombros no estaba, porque si no tengo la principal del edificio no le podía dar la remoción de escombros tampoco. Y limpiar esta manzana entera le costó millones de pesos y tuvo que absorberlo el asegurado porque no tenía cobertura. Quizá si hubiese estado advertido de que al finalizar el crédito ya no contaba con la póliza, hubiese incorporado esto y hubiese tenido la cobertura adecuada. Pero vean cómo un sublímite de cobertura post siniestro sigue generando muchísimos gastos en los asegurados. Por eso el torre operativo también es importante desde este punto de vista, porque tiene muchos sublímites que post siniestro hacen que el asegurado no tenga que seguir gastando dinero. Por ejemplo, acá yo les traigo algunos que por ahí por nombre no dicen mucho, pero que post siniestro son importantes. Lo que es gasto extra nos va a cubrir cualquier gasto de los que pueda incurrir el asegurado de no haber existido un siniestro. O sea, si yo no hubiese tenido ese siniestro, no hubiese incurrido en este gasto. Por ejemplo, tengo un incendio parcial, se afecta la instalación eléctrica y para poder seguir trabajando voy a alquilar un generador. Entonces ese alquiler de ese generador lo voy a poder cubrir con esta cobertura de gasto extraordinario. El asegurado va a poder seguir trabajando con el equipo ese de generación que tiene y el gasto de ese alquiler lo podemos poner con este sublímite. Lo que es alquileres es similar, pero aplica a propiedades. ¿Sí? El depósito o el local queda inhabitable, o sea, no se puede trabajar ahí adentro porque puede haber un peligro de derrumbe, porque el incendio fue muy grande. No llegó a ser total, pero las autoridades locales nos dicen que no se puede trabajar hasta que no se apuntale todo y se acomode. Bueno, lo que vamos a cubrir es el alquiler de un local similar al que tenían y va a poder seguir trabajando. También tenemos lo que es gastos de aceleración, ¿sí? Producido un siniestro amparado por la póliza, no necesariamente tiene que ser un incendio, puede que un sublímite de cobertura, una inundación, me dispare otros sublímites. Me va a cubrir, por ejemplo, si el asegurado tenía que entregar un pedido el día 15 y tiene un siniestro y pudo volver a trabajar el día 10 y tiene que pagar, no sé, horas extras, trabajo nocturno, fines de semana. Bueno, ese gasto para poder llegar a cumplir el pedido que tenía que entregar, lo podemos cubrir con lo que es gastos de aceleración. Bueno, otro sublímite que tenemos que siempre se consulta y también marca una diferencia con el integral de comercio es la inundación. Nosotros dentro de todo riesgo operativo podemos dar inundación. Vamos a cubrir los daños y pérdidas que sufren los bienes como una consecuencia directa de la inundación. Hay una aclaración, una carga de los 15 centímetros, los bienes deben estar, los que no están adheridos, tienen que estar a unos 15 centímetros del nivel del piso, que es la altura, en realidad es la altura del pallet. Es para evitar un pequeño daño de los bienes que están en el piso. Como exclusión principal, aclarar que los daños originados por anegamiento, por la interrupción del curso de líquidos en cañerías, un desborde de una cañería porque no la limpiaron, lo que sea, sacar una carga del asegurado, esa filtración de agua no está cubierta dentro de inundación. Tiene que cumplirse la condición de inundación, que acá en el segundo punto les puse lo que significa. Puede ser por exceso de lluvia, como pasó en La Plata, pero no el simple desborde de la canaleta hacia adentro, eso está excluido. Como complemento a esa cobertura de inundación tenemos lo que es derrame de sustancia. Acá sí la cláusula me dice puntualmente, te voy a cubrir el contenido general, ¿sí? Por la acción directa del agua u otra sustancia, no necesariamente tiene que ser agua. Sí tiene que ser proveniente de una falla, rotura o obstrucción de una instalación que contenga o distribuya esa sustancia líquida. Puede ser, por ejemplo, que se me rompa la red de sprinkler y empiece a filtrar agua, bueno, tiene cobertura.
Importante también, dentro de todas las aclaraciones, aclarar que lo que es humedad o acción proveniente del exterior del edificio, lo que hablábamos recién de las filtraciones de agua, va a seguir estando excluida acá también, pero acá puntualmente porque la acción del agua de lluvia está excluida. Entonces el evento de la filtración de la canaleta de agua del exterior hacia adentro está excluida por los dos lados. Después tenemos otro sublímite que es importante, que es el de pérdida de frío en mercaderías. Y tenemos dos posibilidades de cobertura acá, lo que es pérdida de frío. Lo que es rotura, una cobertura amplia y una cobertura restringida. La cobertura amplia es la que nos da diferentes variables de cobertura. Puede ser por una rotura en la maquinaria refrigerante, por un derrame accidental, por un agotamiento de las sustancias que se utilizan para refrigerar, y cuando el siniestro proviene de un accidente de la usina generadora. No sé si se acuerdan que hace unos años, un par de años, creo que fue para un Día del Padre o para un evento así, nos amanecimos con medio país sin luz. Bueno, había habido un accidente o algo había pasado en la usina generadora y mucha gente se quedó sin luz. Bueno, si se cumplieron ese evento de las 12 horas continuas, o bien discontinuas en un periodo de 24, se activaba esta cobertura de lo que es pérdida de frío en mercaderías. Después tenemos la otra variable, que es exclusivamente a consecuencia de incendios, o sea que vamos a cubrir el daño, la pérdida de esa mercadería, ¿sí?, que está en cámaras frigoríficas, cuando haya un incendio o un rayo, una explosión que afecte a los equipos de generación dentro del establecimiento. Bueno, después pasamos a otro que es muy utilizado, ¿sí?, lo que es equipos electrónicos. Yo cuando empecé a hablarles de todo riesgo operativo, de daño material y de los sublímites y toda esa ensalada que les estoy haciendo, les dije que eran coberturas complementarias. Entonces, yo todo lo que dé va a estar dentro de lo que es daño material. Entonces, si yo amplío mi cobertura a lo que es equipos electrónicos, lo que estoy haciendo es cubriendo el daño material. Pero si quiero dar el robo, si quiero dar el daño por tensión, son dos adicionales más. Porque el robo no es puntualmente un daño material. Entonces, tengo que pedirlo como adicional. Nosotros generalmente, cuando nos piden la cobertura de equipos electrónicos, ya la cotización se devuelve con todos los adicionales. El daño material, el robo y el daño por tensión, pero es importante aclararlo para que lo tengan en cuenta. Otra cosa muy importante es que si yo cotizo solamente robo contenido general, digo, bueno, voy a cotizar el robo contenido general y no cotizo equipos electrónicos. Y tengo un siniestro, me roban, me entran a robar y se llevan el mobiliario, mercadería, y se llevan computadoras. Esas computadoras no van a estar cubiertas porque dentro de lo que es robo tengo una exclusión puntual de equipos electrónicos. Tengo que contratar puntualmente ese sublímite. Por eso es muy importante prestar atención a estas cosas, porque como el TRO parte siempre de una exclusión, es importante ir viendo este tema de decir, bueno, tengo un sublímite específico para este evento, lo tengo que pedir, porque si no, puede caer en una exclusión. Muchos de estos sublímites lo que hacen es dar vuelta exclusiones puntuales del torreo operativo. Y también vamos a tener la posibilidad de extender la cobertura a lo que es equipos móviles. Como complemento, mejor dicho, más que como complemento, como sublímite separado, tenemos lo que es daño eléctrico. Yo recién en equipos electrónicos hablé de daño por tensión para equipos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una actividad en la que no solamente tengo equipos electrónicos, sino que tengo ya una maquinaria más completa, una línea de producción, que también es eléctrica y que puede llegar a sufrir algún daño de electricidad?
la cobertura de daño por tensión para lo que es equipos electrónicos me va a quedar chica porque quizá no sea un equipo electrónico de oficina común, una impresora, una computadora, una tele. Cuando ya hablamos de una máquina, un plotter grande, una línea de producción, ahí ya vamos a hablar de un sublímite específico para ese tipo de bienes o de maquinarias, y es el de daño eléctrico. Acá no solamente voy a cubrir un alta o baja de tensión, acá ya voy a ir a cubrir un cortocircuito, un arco voltaico, otros efectos similares a perturbaciones eléctricas o la caída incluso de un rayo. Pero acá sí es importante hacer la diferencia de que daño eléctrico no lo puedo usar para equipos electrónicos. Daño eléctrico es para maquinaria, ¿sí? Fija, estática. No lo pensemos para el daño eléctrico para, no sé, una heladera o un equipo electrónico común. Vamos más a otro tipo de bienes, ya maquinarias más específicas. Lautaro, algo como equipos de refrigeración, aire central. ¿Ahí Sí, aplica bueno, ahí más puede daño ser. eléctrico? Sí, ahí puede ser. Ahí puede ser que lo tomemos como una maquinaria, no sé, una cámara de frío, podemos llegar a podemos darle ese sublímite. Puede Porque ser que el haya una otro, distinción entre lo que son equipos electrónicos, de lo que sea, los que funcionan con los que son eléctricos que tengan componentes electrónicos sí, para su funcionamiento. ¿Ahí puede estar sí, alguna esa diferencia? puede haber Lo una que- diferencia ahí, pero lo más importante acá es que la cláusula te habla de una maquinaria eléctrica estática y rotativa, o sea, es una maquinaria eléctrica fija. Ahí es donde tenemos la primera distinción. Tiene que tener un componente eléctrico, ¿sí? Obviamente, pero es importante hablar del tipo de bien que es, porque también podemos hacer alguna excepción, porque vos me decís, mira, tengo esta máquina puntual que necesito cubrirla por daño eléctrico, por esto, por esto y por esto. Entonces, de última, lo que se puede hacer es nominar esa máquina y decir, bueno, esta máquina dentro de daño eléctrico voy a cubrir esta máquina puntual. ¿Sí? Bien, ¿y esta cobertura es también a primer riesgo o es a prorrata? Todos los sublímites de cobertura son a primer riesgo absoluto. Todo a primer riesgo, bien. Todo a primer riesgo. ¿Y es Bueno, nominado? no. Lo que es daño eléctrico no es nominado. Bien. Lo mismo equipos electrónicos. No es necesario nominar nada. Si ¿Es cumple con solo la por caída de condición. rayos? Perdón. ¿Cómo? ¿Es solo por caída de rayos la cobertura? ¿Qué cobertura? ¿La de daño eléctrico o La de la de daño equipos eléctrico. electrónicos? No, La no. de daño Daño eléctrico. eléctrico, acá igual esto después les va a quedar. Tenés cortocircuitos, arcos voltaicos y, no sé, variaciones eléctricas y demás. Seba, ¿levantaste la mano? Sí, una cosita que tuve unos problemitas de conexión, por eso no sé si lo vieron. Volviendo, No. vos recién acabas de decir que todos los sublímites son a primer grado absoluto. Sí. Incluso los de HBCT y granizo. Bueno, ahí depende la modalidad en la que lo contrates. Si Bien, pones una suma fija, sí, a primer riesgo absoluto. Si vas bien, a bien. dar la posibilidad de decir, bueno, te lo voy a tomar full value, como generalmente ocurre, y está buena la aclaración, si lo doy full value significa que lo doy al 100% de la suma de incendio edificio, en realidad al 100% de la suma de daño material. De daño Ahí material. sí, Ah, bueno, está bien. ahí sí me va a hacer a prorrata porque me sigue la suerte de la principal, porque voy Claro. hasta ese tope de suma. Pero si yo en vez Bien. de decir voy full value, digo, bueno, HBCT doy 10 millones, esos 10 millones son a primer riesgo. Ahí está, perfecto, Está clarísimo, buena la gracias. aclaración, Seba, gracias. Buena Gracias, aclaración. gracias a vos. Bueno, continuando con los sublímites de cobertura, hay sublímites específicos para bienes. Un poquito nos adelantamos hoy y algo fuimos hablando. Tenemos la posibilidad de dar bienes en depósito de terceros, bienes de terceros bajo control y custodia, incorporación automática de bienes y bienes temporalmente trasladados. Estos sublímites se aplican pura y exclusivamente a bienes. Cerramos tema sublímites y pasamos a tema deducibles.
Lautaro, perdón, ¿te puedes tirar un Sí, ejemplo sí. un ejemplo así muy rápido de cada uno de los bienes que citaste Estos, anteriormente? Sí, dale, para que bienes nos en quede depósito. alguna idea así. Sí, bienes en depósito de terceros, más o menos lo que hoy puse un ejemplo, es, no sé, yo tengo una juguetería y en Navidad incremento, porque Papá Noel no existe, incremento la cantidad de juguetes y digo, bueno, necesito contratar o alquilar un depósito y trasladar este stock excedente que tengo, porque mi depósito no aumenta y lo traslado para allá. Bueno, acá es necesario nominar la ubicación en donde va a estar, y si llegan a ser bienes muy específicos, pedimos una aclaración. Si son dentro de lo que es el volumen normal de la actividad, no pasa nada. Viene de tercero bajo control de custodia, lo que hablamos hoy de las concesionarias de autos. Incorporación automática de bienes, esto lo que hace es zafarme, ponerle de la prorrata cuando, no sé, incorporo una máquina y en vez de Hasta que ponerla la dentro de declaro en póliza. incendio, en vez de ponerla dentro de incendio maquinaria, dentro de la cobertura de daño material, el cliente no me avisó y por esos 60 días, y desde el momento de la compra hasta el siniestro pasan 40 días y tiene el siniestro ahí, la cláusula me dice que por esos 60 días la puedo poner dentro de este sublímite y la liquido a primer riesgo absoluto. Si pasados los 60 días, caduca esta cláusula. Y bienes temporalmente trasladados es, por ejemplo, yo tengo que mandar unas máquinas a hacer un service, pero se lo llevan para hacer el service, no lo hacen en mi domicilio. Se llevan los equipos y mientras que los equipos estén en ese lugar donde me están haciendo el service, la limpieza, lo que haga falta, se traslada mi póliza de todo riesgo operativo ahí. Cualquier evento que hubiese estado cubierto en mi póliza pasa en ese lugar, mis bienes van a estar amparados. ¿Hay que declarar cada vez que se haga alguno de esos movimientos o no? ¿O está contemplado como si fuera la incorporación automática de bienes? No, está contemplado, pero si lo declaran, lo que abunda no daña. ¿Estamos hasta ahí? Lau, una pregunta. Sí, Romy. Sí, gracias. Cuando vamos a bienes en depósito de terceros, ¿ese depósito del tercero lo mandamos a inspeccionar o con que le digamos que cumpla la misma medida de seguridad que tiene el original, digamos, es suficiente? Buena pregunta. Sí, en realidad la cobertura lo que te dice es que te va a cubrir siempre y cuando, esa sería por ahí la letra chica, el depósito en donde vos lleves los bienes tenga las mismas medidas de seguridad que tu ubicación, que tu póliza, que tu domicilio declarado en póliza. Deben tener las mismas condiciones de seguridad, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Lau. Bueno, cerramos temas sublímites, pasamos a otra de las características del TRO, que son los deducibles. El deducible es la franquicia que va a estar a cargo del asegurado. Puede ser en pesos o en porcentaje, y lo vamos a determinar por sección y por sublímite. ¿Cómo lo voy a definir? De acuerdo a sumas y actividad. Aclaración importante, que hoy lo dije medio al pasar, si yo tengo un siniestro en el que se activan, además de la cobertura de daño material, diferentes sublímites, yo voy a sacar la indemnización total, ¿sí?, de todas las coberturas afectadas. Voy a decir, bueno, por este siniestro tengo que indemnizar 10 millones de pesos, supongamos. Y la franquicia que le voy a aplicar es única. ¿Y cuál le voy a aplicar? La más alta de todas las coberturas afectadas. Tengo 4 franquicias, tengo la de daño material de 25.000 pesos, equipos electrónicos tengo un deducible de 5.000 y gastos extraordinarios de 10.000. Voy a ir a la más alta de 25 y se lo voy a aplicar a la indemnización total. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entiendo que sí. Perdón, no. No, No. aclarar la vuelta porque Pum. me confundió esto que vamos a aplicar a la mayor. ¿Por qué o en base a qué se aplica la mayor? Bien.
Las condiciones de todo riesgo operativo funcionan así en todo el mercado. Y la cláusula lo que nos dice es que siempre se va a aplicar a un evento en el que se afecte más de una cobertura, la franquicia más alta de las involucradas. Entonces, lo que vamos a hacer es ver la indemnización total de todas las coberturas afectadas, de daño material, por ejemplo, no sé, gastos extraordinarios, como dije recién, equipos electrónicos, alquileres. Bueno, cerramos el siniestro, sumamos todo, y bueno, tengo que indemnizar 10 millones de pesos. Perfecto, global, de todo el siniestro en general. De todas las coberturas afectadas, o de los sublímites que fueron afectados por ese siniestro, voy a buscar cuál es la franquicia más elevada, y esa franquicia es la que voy a aplicar al total de la indemnización. No es que voy a aplicar una franquicia por cada cobertura afectada. Aplico una, el global y la más grande a toda la indemnización. Pero esto, disculpa, me aplica para los sublímites, no por ejemplo para incendio. Para todo aplica. Para Ah, lo que es todo riesgo operativo, aplica para todo. entonces estamos hablando de franquicias altas. Imagínate, no sé, un incendio, no sé, de millones de pesos, ¿no? Depende el deducible que tengas de daño material. Porque suponete, dependiendo de la actividad, de la suma que yo tenga riesgo, voy a poner la franquicia o el deducible de daño material. Para todas las coberturas de daño material, supongamos que, no sé, tengo seguimos con la concesionaria, una concesionaria de autos, y entre edificio, contenido, mercadería y maquinaria tengo 250 millones de pesos a riesgo. La franquicia que quizá le puedo aplicar por el tipo de actividad y por la suma será 25.000, 30.000 pesos. Entonces, de toda la indemnización que tenga que hacer de ese incendio, supongamos que sea parcial, y tengo que indemnizar esos 10 millones de pesos, a esos 10 millones de pesos le voy a descontar 25.000. Bien, bien. Entiendo. Está determinado por la franquicia de lo que es daño material. Daño material o la más alta que haya. Bien. Porque ok. puede ser que, por ejemplo, yo tenga, déjame pensar, tengo un evento de HBCT, ¿sí? De huracán. La franquicia generalmente es de un 10% del siniestro. Y tengo un deducible de daño material de 10.000 o 15.000 pesos. Y quizás el 10% de HBCT, esa franquicia del 10%, en el global del siniestro me supere los 10.000 pesos o los 15.000 pesos de daño material. Entonces me va a aplicar el deducible específico para esa actividad, para ese evento, el más alto. El que me resulte más alto de todos los afectados es el que voy a aplicar en la indemnización total. Bien. No necesariamente va a ser el de daño material. Generalmente ocurre que es ese, pero no significa que sea puntualmente ese caso. Bien. Perdón, ¿Sí? sería la franquicia de del evento, de la cobertura, perdón. Claro, o sea, yo tengo un evento, un siniestro, ¿sí? Y a ese siniestro lo que voy a hacer es aplicarle la franquicia más alta de todas las coberturas que fueron afectadas por ese evento. Exacto, no me salía la palabra. Exacto. Bueno, ¿Sí? entonces, Gracias. entonces tiene origen de la aplicación del deducible o franquicia por el origen del evento. Porque al mismo ejemplo que vos diste, si tenemos una indemnización de 100.000 pesos y el 10% son 10.000, al 10% de huracán, HBC, y tenemos uno de los ítems involucrados que tiene una franquicia de 15, ¿qué vamos a aplicar? ¿15 o 10? Claro, la más alta, siempre. Vamos, por 15. ejemplo, a una inundación. Yo tengo un daño por inundación, la franquicia de inundación es de 10.000 pesos, ¿sí? Pero con la inundación se me dispara gastos extraordinarios. Y yo en gastos extraordinarios tenía una franquicia de 20.000. Entonces voy a aplicar a todo el siniestro total, a todos los bienes afectados, a la indemnización total, la de 20.000, no la del sublímite que me generó el siniestro.
no necesariamente voy a ir con esa. Correcto, bien. Esa es la regla. Lautaro, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Han tenido casos de clientes que hayan contratado las dos pólizas por separado, es decir, la de todo riesgo operativo y a su vez una póliza de incendio específica? No, no tengo el recuerdo de que esté. Y Pero ahí se pueden estaríamos. hacer. No le veo mucho sentido, porque estarías dando menor cobertura con otra póliza y con una tasa más cara. Porque lo que es el todo riesgo operativo, al tener una franquicia, un deducible, tiene una tasa más baja que la de incendio puro. Entonces, como está que si me sí, lo sí, preguntás a sí. mí, yo no te lo recomiendo. Está bien. Yo no lo recomendaría. Se puede, o sea, sí hay casos, y hay muchos, y está bien también que vos tengas el todo riesgo operativo y la RC por fuera. Que si bien vos la RC la podés poner dentro del TRO, hay Sí. sublímites muy específicos, actividades muy específicas que necesitan tener una cobertura adecuada, medida de responsabilidad civil, y por eso tienen que ir por fuera. En el TRO Está podés bien. poner la RC con ciertas restricciones, tiene algunos sublímites básicos, pero Sí, por ahí sí. para una actividad muy complicada es aconsejable tener la RC específica por un lado y el TRO por otro. Perfecto, entendido. Buenísimo, sí, sí. Tengo Gracias. perdón, Lautaro, tengo una consulta. Cuando hablas de los deducibles, en la póliza aparece, cuando se va a imprimir la póliza, aparece específicamente cuánto se deduce en porcentaje, sea Sí. de Está los todo. sublímites o Sí, está sale puesto todo, ahí especificado. sale todo aclarado cuál es el deducible aplicable a daño material y cuál es el deducible de cada uno de los sublímites contratados. Una vez que vos la imprimís, o sea, vos antes para comentárselo al cliente no lo sabés. Sí. Vos cuando nos pedís la cotización a nosotros, porque este producto no es tan self, se cotiza exclusivamente por rector, cuando se te pase la cotización, ya se te pasa aclarado cuál es el sublímite aplicable en cada uno de las coberturas contratadas. Perfecto. Gracias. De nada. Lautaro, ¿Te hago una pregunta? Sí. Para calcular los deducibles, por ejemplo. ¿Cómo? No escuché, perdón. Para calcular los deducibles, Sí. ¿qué tienen en cuenta el criterio de la compañía, el riesgo, sí, la evaluación de riesgo justamente que se está asegurando? Tal cual. Nosotros lo que son deducibles los vamos a aplicar de acuerdo a la suma solicitada para la cobertura que nos pidan y de Sí. acuerdo a la actividad. Para hacer un ejemplo bien claro, si yo cotizo unas oficinas para daño material, por ahí le pongo un sublímite de daño material, no sé, de 10.000 pesos. Sí. Si voy a cotizar una papelera o una fábrica de plásticos, por la misma suma, quizá que cotice la oficina, el deducible que voy a poner es de 200.000 pesos. Porque la exposición a riesgo es mucho más alta en una que en otra. Entonces, sí o sí, determinadas industrias requieren de una inspección para poder asegurar. Sí, hay actividades que vamos a necesitar inspeccionar. En algunos casos antes de pasar la cotización, en otros casos podemos cotizar sujeto a un informe de inspección. Bien. Pero eso lo vamos a ir viendo caso a caso y caso puntual. ¿Sí? Hay actividades que podemos cotizar y cerrar el costo y después inspeccionar, y otras actividades que le vamos a decir, bueno, necesitamos un informe o fotos, detalle de medidas para evaluar si estamos en condiciones de suscribir o no suscribir este tipo de actividades. ¿Sí? Porque hay, además del criterio de suscripción de la compañía, hay actividades que están excluidas, que no suscribimos por una cuestión de contrato, así que es importante siempre consultar y ir viendo y trabajando en conjunto a ver si podemos avanzar, no podemos avanzar o con qué condiciones. Por ejemplo, minería, líneas de distribución eléctrica, ese tipo de cosas. Tal requieren... cual. Son dos exclusiones las que nombraste. Sí, por eso puntualmente. te digo. Por eso puntualmente te digo. todo lo que son trabajos de minería con explosivos y Exacto. ese tipo de actividad está excluida de contrato, o sea que ahí
no podríamos avanzar, y lo que son líneas de distribución, si están fuera de los predios asegurados, también forman parte de exclusiones de contrato. Por más que sea propiedad del cliente, del asegurado, pero Al están estar fuera de los predios, sí, tenés una Exacto. limitante. Está bien. Tenés una limitante ahí. Bien, gracias. Lautaro, una última consulta. O sea, Dale. Hola. Sí, te escucho. Sí, perdón. Digamos, esto de los deducibles sería la gran diferencia, por ejemplo, con un integral. Por ejemplo, en el caso de incendio, ¿no? Claro, porque integral no tiene deducibles. No tiene deducible. No. Bien. Integral de comercio tiene ese beneficio que no tiene ningún deducible. Perfecto. Y está bueno para actividades por ahí chicas en las que 50, 100 mil pesos en una indemnización te mueven la aguja. Es muy importante tenerlo. Para actividad hoy, igualmente, si nos ponemos a pensar, un deducible de 50 mil pesos está casi cerca de la franquicia más alta de 30.000 de un auto. Entonces, en comparando la exposición a riesgo de un auto y de un comercio, en cuanto a sumas, hay mucha diferencia. Y hoy está muy instalado en el asegurado lo que es la franquicia. Con el tema de autos, creo que en el último tiempo, que muchos se volcaron al todo riesgo con franquicia, ya el término franquicia al asegurado no le hace ruido. Cuando le dicen, mirá que tiene una franquicia, ya saben lo que es, saben cómo aplica, cómo funciona, y tampoco son franquicias exorbitantes. Claro, a mí me preocupa en el caso de incendio, porque tomando lo que vos explicabas antes, por ejemplo, que la franquicia del HCTB, ¿no? Sí. Sea, no sé, del 10 o del 15, por ejemplo, ¿significa que en el caso de la indemnización por incendio va a estar en el 10 o el 15%? ¿Son sumas altas? ¿O me estoy equivocando? No, la franquicia es deducible. O sea, de la indemnización que yo te voy a pagar, te voy a quitar el 10%, si tengo un siniestro HBST con él. Claro. No es que te pago el 10% del daño, te quito el 10%, te descuento ese 10%. Claro, pero por ejemplo en el caso de un incendio, ¿no? En el caso de un incendio, olvídate de HBST. Claro, pero Porque vuelvo a decir, ahí va la franquicia de daño el deducible, perdón, de daño material. va siempre el deducible más alto de la cobertura afectada. ¿Sí? Si el HBST no existió y tengo un incendio, no me importa la franquicia que tiene puesta el HBST, me olvido de eso. Voy a la franquicia de daño material. Bien, bien. Y ahí sí es un monto, no es un porcentaje, sino que es un monto específico. Nosotros trabajamos con montos fijos en lo que es Bien. daño material. Hay varias colegas que lo que es daño material, por ahí te lo expresan en un 10% del siniestro, con un mínimo de tanto, de 20.000, ponele. Y ahí sí tenés una diferencia importante, porque el 10% de una indemnización grande es mucho. Claro, por eso es muy eso iba. importante ver las condiciones. Porque muchas veces por ahí nos pasan copia de colegas y decir, no lleva el costo. Sí, puede ser que no lleguemos al costo, pero fíjate que le están poniendo de daño material una franquicia del 10% del siniestro. O sea, lo van a matar en un siniestro. Claro, sobre todo en un incendio. Por eso es ponele. importante lo que es daño material. Nosotros trabajamos con franquicias fijas en pesos. O en dólar, depende de cómo esté contratada la póliza. ¿Sí? Bien, bien, excelente. Gracias. Bueno, tengo manos levantadas. No, Lautaro, yo porque no voy que a vos llegar, si no, continúo, chicos. terminá, Dale. y que levanten la mano. Después pueden levantar la mano con la tecla AL más la Y. Así A vemos mí todo. me gusta el ida y vuelta, pero Y ni bien vamos a termina avanzar. Lautaro, le damos paso. Dale. Dale, Bueno, gracias. pasamos a pérdida de beneficio. Acá es una cobertura consecuencial. Es la única cobertura que se va a dar a consecuencia de, porque nosotros cubrimos siempre daño directo, pero lo que es pérdida de beneficio, damos esa cobertura consecuencial. O sea, para que se active esta cobertura tiene que haber pasado algo, un evento, un siniestro, amparado por la póliza. ¿Sí? La pérdida de beneficio se va a activar a consecuencia de. Nosotros tenemos, todas las empresas tienen materias primas, un proceso de producción, en el cual resulta un producto terminado, y ese producto terminado pasa a la sección de ventas, y esa venta me genera un ingreso, y la compañía vuelve a hacer la inversión de compra de materias primas y todo el proceso productivo, que es lo que se denomina el giro comercial.
¿Qué pasa cuando yo tengo un siniestro? Yo cuando veo una actividad, me traen un riesgo para cotizar, puedo ver que, no sé, y tiene trabajo con inflamables, bueno, se puede llegar a prender fuego, puede pasar esto acá, mirá, tiene este pallet que está pegado acá al edificio, eso es un posible foco de incendio. Pero, ¿qué pasa cuando tengo ese siniestro, ese incendio y la empresa deja de trabajar? ¿Sí? El giro comercial se ve afectado, deja de tener ingresos, cosas que vimos mucho en esta pandemia. Con el COVID, lo que pasó es que muchas empresas empezaron a tener que bajar las persianas y a cerrar porque seguían teniendo gastos fijos mensuales y no podían producir, no podían trabajar, entonces los gastos los fueron superando. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con lo que es pérdida de beneficio? Cubrir ese evento, ese riesgo que no vemos, que es un riesgo oculto, que este grafiquito me gusta, porque nosotros podemos llegar a ver en un principio qué es lo que le puede llegar a pasar, pero todo esto, antes de la pandemia nadie se imaginaba que, bueno, me podía pasar esto y voy a estar un año sin trabajar. Bueno, cuando tenés un siniestro de incendio podés estar un año sin trabajar. Cuando tenés un incendio grande, te puede pasar de que tardes mucho tiempo en volver al ruedo y volver al mercado, y durante ese tiempo hay un montón de gastos que siguen estando. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de cubrir, nosotros es el giro comercial, vamos a indemnizar a prorrata, las pérdidas que resulten por una interrupción forzosa, ¿sí? O necesaria de la explotación, siempre a consecuencia de un evento cubierto, ¿sí? Por la póliza de daño material. Lo que buscamos nosotros es tratar de mantener el giro comercial del asegurado. No es un beneficio, un lucro cesante, ni mucho menos, sino tratamos de mantener la estabilidad económica del asegurado como si el siniestro no hubiese pasado. ¿Cómo vamos a hacerlo eso? Bueno, la suma asegurada la vamos a determinar con el beneficio bruto. Acá vamos a necesitar la intervención del contador de la empresa porque vamos a tener que tener estos datos, nos van a tener que brindar estos datos para poder determinar la suma correcta. El beneficio bruto es la suma de lo que es gastos fijos más el margen de ganancia, ¿sí? Yo acá les dejo un cuadrito como para que puedan más o menos aproximarse a lo que es una suma asegurada, ¿sí? El beneficio neto va a ser el resultante de las ventas menos el gasto fijo y el gasto variable. Entonces, si yo a las ventas, perdón, le saco el gasto fijo y el gasto variable, me va a dar el beneficio neto. Y la suma asegurada se va a componer del gasto fijo más ese margen de utilidad de ganancia que es el beneficio neto. ¿Cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables y por qué los gastos fijos sí y los gastos variables no? Bueno, los gastos fijos son todos estos que yo les pongo acá y que son aquellos que van a permanecer por más de que la empresa esté cerrada, que no pueda trabajar, los sueldos los tiene que seguir pagando, impuestos tiene que seguir pagando, por suerte los seguros también, honorarios, ¿sí? Son esas cuestiones que no desaparecen por un siniestro. Ahora, los gastos variables, ¿por qué no los cubrimos dentro de lo que es pérdida de beneficio? Bueno, porque cuando yo tengo un siniestro y la empresa deja de funcionar, no voy a comprar materia prima, porque no estoy trabajando. O sea, ese gasto no lo voy a tener. La mano de obra que contrato de forma esporádica tampoco. Entonces, esas son las diferencias entre un gasto fijo y un gasto variable, y por qué lo cubrimos y por qué no. La pérdida de beneficio tiene algunas características más, ¿sí? Nosotros, además de determinar la suma asegurada, vamos a determinar el periodo de indemnización. O sea, yo voy a indemnizar pérdida de beneficio por cierto tiempo. Bueno, ¿qué es Lautaro, el periodo? Sí, disculpa, una consulta. Ahí antes de entrar sí, en el periodo de indemnización, cuando hacemos el sí. cálculo, cuando nosotros tenemos que hacer el cálculo con el cliente de su estructura de costo fijo, estamos hablando ahí del costo fijo anual, mensual, ¿cuál tomas como referencia? Anual. Sí, anual. Anual. Se hace en base a los balances, sí. Bien, en base a los balances, ¿y eso va a determinar la suma asegurada a contratar? Sí, Bien, perdón, avanzar nomás. sí. En base a los balances, por el tema de que tiene que estar en blanco, ¿sí? Todo. Sabemos que hay mucha mercadería que por ahí
está en negro y demás, entonces es importante tener ese respaldo del contador de la empresa para decir, bueno, es esto, esto y esto. Bueno, ahora sí, nos metemos en periodo de indemnización. Es el plazo hipotético de tiempo, ¿sí?, que va a tardar el asegurado en recomponer su situación y volver a operar, volver a trabajar. Ese plazo es el que va a durar la cobertura. O hasta que se consuma la suma asegurada, porque nos puede pasar que se consuma el periodo de indemnización, o se consuma la suma asegurada, o antes de que se consuma el plazo y antes de que se consuma la suma asegurada, el asegurado recompone la situación y vuelve a trabajar. Bueno, cuando vuelve a trabajar ya se corta lo que es el periodo de indemnización. ¿Desde cuándo vamos a tomar ese periodo de indemnización? Bueno, supongamos que la póliza es anual y el siniestro el siniestro de daño material lo tengo en el mes 10 y me quedan 2 meses de cobertura. A mí no me importa si la póliza se va a renovar. Yo lo que voy a hacer es, a partir de ese mes, contar para adelante el periodo de indemnización. Si son 6 meses, serán 6 meses, si es un año, será un año. Independientemente de que la póliza después se renueve. Mientras que caiga el siniestro dentro de la vigencia de la póliza, a partir de ahí empezamos a contar el periodo de indemnización. Y como todo, en todo riesgo operativo tiene franquicias, en este caso el deducible, en vez de ser en plata o en porcentaje, va a ser en tiempo. Bueno, como les comenté al principio, es una cobertura consecuencial, si es complementaria de daño material. Y como dato, acá de color, que el 75% de las empresas no cuentan con este tipo de cobertura, ¿sí? Porque no la conocen o no están bien asesorados o lo que sea, pero bueno, el 75% de las empresas no lo tienen. La indemnización nunca va a dar lugar a lucro, ¿sí? Y esta cobertura es a prorrata. Bien, finalizado lo que es pérdida de beneficio, pasamos a rotura de maquinaria, que es la tercera sección del todo riesgo operativo. Acá lo que nosotros vamos a cubrir son las roturas que puedan sufrir las máquinas aseguradas, ¿sí? Y la cobertura es muy amplia. Nos va a cubrir desde la impericia y negligencia y actos malintencionados, y no sé, un empleado está descontento y me tira una herramienta dentro de una turbina y me la rompe. Si una maquinaria la desarmaron para limpiarla y cuando la volvieron a armar se armó mal y la ponen en funcionamiento y se rompe, ¿sí? Tiene muchas variables. Lo que vamos a cubrir son las máquinas que están dentro del predio, incluyendo el desarme, la limpieza y mantenimiento y su montaje, y la cobertura de rotura de maquinarias también es a prorrata. Como verán, las secciones principales son a prorrata, lo que es daño material, pérdida de beneficio y rotura de maquinaria funcionan a prorrata. ¿Y cubriría la puesta a prueba de la máquina? La puesta a prueba de la máquina, si es después de una limpieza o el desarme, sí. Si es un prototipo, no. Hay una exclusión puntual para lo que es prototipos y puesta en marcha y demás. Pero si es por una limpieza y después la vuelven a armar y la ponen en marcha, ahí sí. Bueno, rotura de maquinarias. Podemos contratar el valor de reposición a nuevo o el valor depreciado. Esto es igual a seguro técnico. Acá tenemos el mismo tema que en seguro técnico, de cómo determinamos el valor, ¿sí?, de la maquinaria. Tenemos la posibilidad del valor depreciado, donde vamos a aplicar el factor de ajuste por antigüedad, y el valor a nuevo de la maquinaria, donde si la máquina que tengo en el mercado no está, vamos a buscar una similar, ¿sí? Pero si esa máquina similar que encuentro en el mercado le genera un beneficio, una plusvalía al asegurado, va a participar con ese porcentaje de beneficio o plusvalía que le genera. Y por último, para cerrar y pasar a la parte de preguntas, que imagino debe haber bastantes, tenemos la posibilidad de incorporar lo que es la RC dentro del todo riesgo operativo. Acá les dejo un cuadrito de todos los adicionales que podemos dar dentro de TRO. Son bastantes, pero como dije hoy, si estamos cotizando una actividad muy puntual, muy específica, es recomendable
que la RC se contrate aparte, ¿sí? Por último, les voy a dejar un cuadrito que lo van a poder descargar después, donde tienen algunas comparativas entre lo que es el integral de comercio, el incendio y la póliza de todo riesgo operativo.